Hoy nos preguntamos realmente qué es la homeopatía y sobre todo para qué se utiliza. Sin duda alguna tiene detractores, como decíamos, y también grandes defensores como nuestra invitada de hoy, que es médico homeópata. Lleva muchos años trabajando en esta medicina alternativa. Marian Goñi nos acompaña. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este día importante, ¿no? Hay quien considera la homeopatía, y comenzamos quizá por este apartado, una pseudociencia, incluso un timo. ¿Pero qué es la homeopatía? Mira, la homeopatía es una terapéutica médica y que tiene unas indicaciones específicas, es decir, una indicación de un medicamento homeopático. Entonces, al ser una terapéutica médica, es imprescindible que sea realizada por médicos, porque el mayor peligro y problema de la homeopatía es que no sea realizada por médicos por el riesgo que conlleva para el paciente, para la seguridad del paciente. Entonces es necesario, como digo, hacer un diagnóstico e interpretar unas pruebas como unos análisis o unas radiografías, las pruebas complementarias. Entonces eso es lo que nosotros hacemos en la consulta. Claro. ¿Y para qué tipo de dolencias principalmente se prescriben estos fármacos del marco de la homeopatía, ¿no? Por ejemplo, nos situamos en enfermedades muy graves, en enfermedades leves. ¿Qué tipo de enfermedades son quizá las que pueden ajustarse mejor a esta medicina? Bueno, es una medicina general, es decir, que a nosotros acuden las mismas personas muy normales con unas patologías muy habituales. Entonces es una medicina general y como tal, bueno, también tratamos a niños, a personas. Al carecer de efectos secundarios, el medicamento homeopático ser inocuo, se puede tratar a todo el abanico de pacientes, tanto lactantes, niños pequeños, mujeres embarazadas, ancianas y generalmente acuden con las patologías más habituales. Dolores de cabeza, problemas con la menstruación, alergias, ahora en primavera, o alergias de todo el año, dermatitis, vértigos, varices, problemas digestivos, asma, de todo tipo, ¿no? Todo el puede abanico. tratar. Desde Luego, como ¿quiénes? médicos, Sí. valoraremos hasta dónde se puede llegar y qué podemos hacer. Por eso es muy importante. Bueno, hay quien considera que es un timo, que es una pseudociencia, que no hay pruebas con rigor científicas que avalen su valía, ¿no? para curar. ¿Cómo está la situación? Esto no es verdad. Se acusa de, al ser altas diluciones de la sustancia, que son minerales, sales o plantas, a partir de una determinada dilución, que es por encima de la 12CH, supera el número de Avogadro, es decir, ya no hay moléculas y por eso estaría únicamente la disolución. Y por debajo de la 12CH sí que hay moléculas y se emplean ambos medicamentos, ambas diluciones, las más altas y las más bajas. Entonces, efecto placebo. Tratamos muchísimos niños lactantes que no entienden de efecto placebo. Hay veterinaria homeopática, porque no olvidemos que la homeopatía la practicamos tanto médicos, farmacéuticos, la aconsejan veterinarios y odontólogos fundamentalmente. Los veterinarios, lógicamente, tratan a animales domésticos, perros, gatos. Se utiliza mucho en los hipódromos para los caballos de carreras y ahí funciona muy bien. Entonces ahí no cabe pensar que haya un efecto placebo ni en los niños, ni en los animales, ni en las personas. Bueno, podría ser que sí o que no, depende de la empatía y depende de la confianza que se genere. Lo similar cura lo similar, se dice, ¿no? Es uno de los principios que guía esta ciencia o pseudociencia, como quieran determinar, esta ciencia en este caso. ¿Qué quiere decir esto de que lo similar cura lo similar? Se habla de la memoria del agua. Eso es. Hace 300 años ya, no es una medicina nueva, lleva muchos años. Un médico alemán, fue un médico alemán, Samuel Hahnemann, quien puso en actividad experimentó que las personas que mascaban la corteza del árbol de la quina, que es la Cinchona officinalis, desarrollaban un cuadro igual que la malaria o el paludismo, las fiebres palúdicas. Entonces se le ocurrió que esa misma sustancia, la china, podía curar
es un cuadro que había producido tomado a altas dosis. Lo experimentó y así fue, y entonces curó. Es decir, hay una similitud entre el cuadro que presenta el paciente y el cuadro que presenta esa sustancia a altas dosis. Entonces, para estas alturas hay más de 3.000 sustancias experimentadas y hay necesidad, por supuesto, tanto con los medicamentos homeopáticos como con el campo de la investigación, de hacer más investigación, porque efectivamente hay que destinar fondos para investigación, porque todavía queda mucho por hacer. Y hablando de los científicos, quiero recalcar que el máximo exponente, uno de los exponentes de investigación científica, es el Premio Nobel de Medicina de 2008, llamado Luc Montagnier, que es el codescubridor del virus del SIDA, que en este momento y hace años se retiró, y entonces ya se retira y hace un poco lo que le gusta también, a China, y está investigando sobre la actividad de las altas diluciones del ADN de virus del SIDA, de otros virus y de bacterias, con el fin de elaborar medicamentos y vacunas para ello. Y entonces él encuentra, y otros laboratorios que investigan en esa línea, que estas altas diluciones de estas sustancias tienen un comportamiento diferente del agua. Tiene un comportamiento tanto biológico como físico-químico distinto. De ahí lo de la memoria del agua. No es igual el agua que no ha contenido ningún soluto que el que ha contenido una sustancia. Doctora, en España la homeopatía no está incluida, ¿no?, en el Sistema Nacional de Salud. Desgraciadamente no, y esa es una cosa que a mí personalmente me gustaría mucho, y en general a los médicos también, por dos razones. Hay muchos países, la OMS y ministerios de sanidad de muchos países de Europa y de América aconsejan incluir la homeopatía dentro de los servicios sanitarios de salud por su eficacia, inocuidad y por su relación costo-beneficio favorable, porque genera menos gasto. Y está incluida actualmente en los servicios de salud de Suiza, Bélgica, Francia, Reino Unido y Alemania. Así que sería estupendo. Sí, pero sí que es cierto que el Ministerio de Sanidad puede dar permiso, ¿no?, al menos a 19.000 preparados homeopáticos. Sí. ¿Hay algún cambio en principio en estudio, ¿no?, en nuestro país? Sí, es la ley del medicamento homeopático, que hasta ahora estaba en una situación sin aprobación definitiva, y ahora se ha pasado a una aprobación definitiva para armonizarla con la ley del medicamento homeopático de otros países de Europa, ni más ni menos. Eso es. Doctor, y es imprescindible también que se dispense, que se prescriba por médicos y que se dispense en farmacia, como así es. Eso es, siempre dentro de un ámbito de seguridad y de rigor, ¿no? Hay que recordar, decíamos al principio que 10.000 médicos confían en esta medicina alternativa, que en más de 2.600 tenéis una preparación exhaustiva. Hablemos un poco también de esto, ¿no?, porque puede haber, pues muchas personas que parecen expertos en homeopatía, pero vamos a hablar un poquito del intrusismo, que seguro que aquí también existe, ¿no? Bueno, quiero enfatizar en que más que medicina alternativa es medicina complementaria. Complementaria porque no estamos en contra, al revés, somos médicos, no estamos en contra, sino al revés. Colaboramos y es imprescindible los informes de los especialistas y la colaboración de todos. Me habías preguntado sobre... sí, en España hay 10.000 médicos que lógicamente están en el ámbito público, porque estamos en el ámbito privado. Yo trabajo, por ejemplo, trabajé también en un servicio de urgencias de la Seguridad Social, y hace muchos años que trabajo únicamente en homeopatía, que, como decimos, actualmente y desgraciadamente solamente se puede ejercer en el ámbito privado. Entonces, cada vez más la ejercen médicos de atención primaria. De hecho, el SEMERGEN, que es la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, ha creado recientemente un grupo de trabajo para homeopatía. Es decir, que cada vez más, tanto los médicos de atención primaria, pediatras y especialistas, tipo alergólogos, ginecólogos, pediatras, como digo, la practican tanto en el ámbito, la aconsejan en el ámbito también público. Y también la investigación se ejerce también en instituciones públicas, en algunos, depende del entusiasmo de cada investigador, de cada médico, lo hace también dentro del ámbito de su laboratorio. Y las universidades españolas, por supuesto las europeas también, imparten máster para licenciados, tanto en medicina, veterinaria, farmacia y odontología, máster de formación en homeopatía y salud. Que esto es lo que es importante, que el paciente constate que aquel
aquel médico al que acude sea realmente un médico. Y de hecho en las secciones colegiales de los colegios de médicos, como en el de Navarra, que contamos con una, bueno, pues pueden dar cuenta de los médicos que formamos parte, que estamos colegiados, es decir, que somos médicos. Claro. Si nos fijamos, doctora, ya para terminar, en el grado de predicamento que tiene la homeopatía en Navarra, es importante, ¿no? Porque respecto a la media de España, Navarra, tanto por ciento muy elevado de navarros, cerca del 40%, que confían en la homeopatía. Que alguna vez la han utilizado. Efectivamente, va en auge, en los últimos años va en auge en cuanto a la utilización a la demanda por parte de los pacientes y, paralelamente a eso, a la utilización tanto por médicos del ámbito privado como de la medicina pública. Y quiero recalcar que, además, en Navarra, pese a los recortes, contamos con una buena atención primaria, atención especializada, un buen servicio de salud. Y por eso es muy importante la colaboración, y por eso la mayoría de nuestros pacientes vienen con su informe de su especialista y con sus pruebas, con su analítica, porque generalmente, como funciona muy bien, ya han pasado por su médico, por su pediatra, y quieren pues o bien disminuir la intensidad, la frecuencia o la duración de sus enfermedades, las recaídas o algunos efectos secundarios que puede tener algunas medicaciones. María Ngoñi, doctora, médico homeópata, muchísimas gracias por acompañarnos y aclararnos algunos de los términos, porque decíamos, además, medicina alternativa, pero no, es medicina complementaria, ¿no? Como nos has indicado. Muchísimas gracias. Hasta otra ocasión. Gracias.